Hola, buenas tardes, Orlando Luis Pardo. Realmente es un placer tenerte en este espacio de memoria y cultura por la democracia en Cuba, en este ciclo de entrevistas que estamos haciendo para poder documentar todo el trabajo que se ha venido haciendo en las últimas 3 décadas, de los 90 hasta el día de hoy, de artistas, intelectuales, todo lo que generaron las bases de lo que conocemos los medios alternativos, los espacios artísticos e independientes, en fin, todos esos pequeños oasis que ayudaron y ayudan hasta el día de hoy a crear un espacio de libertad de expresión, esos pequeños oasis que escapan a la censura del régimen totalitario de Cuba. Así que, dicho esto, la primera pregunta es que apelo a tu trayectoria como, bueno, escritor prolífero, pero que has comenzado con esas primeras revistas literarias y has contribuido y has ayudado a fundar, bueno, también escrito en varios blogs propios y de otros, Desliz, Voces, Cacharros. Quisiera que me cuentes de toda esa época tan rica como contribución al trabajo tanto literario como la libertad de expresión en Cuba. Por supuesto. Muchísimas gracias, Micaela, por tu invitación. Muchísimas gracias a Cultura Democrática, a este espacio y tantos otros espacios a los que tú has contribuido a lo largo de los años en el tema Cuba y democracia en las Américas, ¿no? Yo soy un escritor, bueno, soy de formación científica, un bioquímico. Trabajé en los centros científicos del régimen por años hasta que tuve un problema allí y fui expulsado, pero casi nunca hablo de ese tema porque fue mi etapa prepolítica. O sea, tenía problemas políticos cuando yo no era político todavía. Entonces, pero ese tema ya yo, desde siempre me gustó escribir, desde siempre me trataba de contribuir con un relato, un concurso literario. Y cuando ya yo soy expulsado a la calle en el año 99 del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, pues decido tratar de probar suerte a partir de la escritura. La escritura me parecía el último territorio de la libertad, donde yo podía jugar, donde podía ser transgresor, y lo más que podía hacer es que no me publicaran, pero no podían evitar que hiciera la obra a menos que ya me destruyeran físicamente o me llevaran a la cárcel, ¿no? Lo cual estuvo a punto de pasar. Pero bueno, no fue el inicio mío. Yo logré publicar en Cuba 4 libros, siempre un poco desde la sospecha, pero la censura que recibieron estos libros era realmente muy poca porque la propia naturaleza del libro trataba de relatos más intimistas o relatos más sociales. En Cuba, en los años 90 y en los años 2000, se puede decir que cínicamente el Estado abrió las puertas a la crítica literaria, a la crítica intelectual. Hay muchos temas que fueron incluidos en el debate siempre y cuando usted no tocara la esencia totalitaria del régimen, ¿no? Por ejemplo, sobre todo encarnada en la figura de Fidel Castro, o sea, la imposibilidad de narrar, de convertir a Fidel Castro en un personaje literario, un poco como han hecho todos los intelectuales de izquierda latinoamericanos que siempre han narrado la novela del dictador latinoamericano. Pues en Cuba ni siquiera se puede narrar la novela del comandante, o sea, incluso una novela que fuera un panfleto de elogio a Fidel Castro tampoco, porque se desconfiaba de la figura del intelectual metiéndose en tema político. En ese sentido, yo siempre sentía que la cultura en Cuba tenía un hueco negro, que era la política del territorio del terror. La política se le deja a los políticos, no te metas en eso, tú eres un escritor, me lo recomendó todo el mundo. La política es un territorio sucio, efímero, tú tienes que trabajar temas trascendentes. O sea, trataban al escritor de alguna manera como si fuera un evangelista, un profeta, pero ¿qué tema trascendente puedo tratar yo? Yo soy Orlando Luis Pardo Laitos, no tengo nada trascendente. Y a mí me interesaba mucho el bombardeo que yo recibía como ciudadano, como escritor, el bombardeo mediático, en la prensa, en la televisión, la propaganda política. Yo quería convertir eso en cultura. Quería convertir eso en mi propio espacio literario, autorreferencial, y de alguna manera te decían, ten cuidado. Era la advertencia de mis colegas, todavía no estamos en el territorio político. Ahora, habían ciertos colegas que también tenían el mismo síndrome de la provocación política como yo,
y comenzamos a partir de la inspiración de un proyecto editorial del cual yo no fui parte, que es el proyecto Diásporas. La revista Diáspora, que se imprime de manera clandestina en Cuba, dirigida por Rolando Sánchez Mejías, hoy en la diáspora. Pedro Marqués de Armas, hoy en la diáspora. Carlos Alberto Aguilera, hoy en la diáspora. O sea, la revista Diáspora, que se estaba haciendo desde Cuba, tratando de buscar una diasporización de ese espacio nacional despótico, terminó diasporizada ella misma. Sufrieron represión, no son de los nombres más conocidos porque no fueron los activistas políticos clásicos, pero esos tres nombres más otros que contribuyeron a ella, como Jorge Alberto Aguiar Díaz, pues terminaron todos en el exilio. Esa inspiración de se puede hacer una revista literaria en Cuba toda vez que ya soy expulsado de biotecnología, me uno a personas como precisamente Jorge Alberto Aguiar Díaz, Lisabel Mónica Villares Plasencia, que hoy por hoy hizo un doctorado en medios audiovisuales en Princeton University, está trabajando en el estado de Pensilvania ahora. Pues nos reunimos con otro grupo de amigos que tal vez no participó, otro grupo de amigos que tal vez no participó directamente, pero sí contribuyeron, y decidimos, ¿qué pasa si hacemos una revista literaria? ¿Pero qué cosa era una revista literaria? Un documento Word, lo más elemental, lo más precario del mundo. Si tú tienes Word en tu computadora, y teníamos algunas computadoras traídas del exilio por manos amigas, todavía no por la solidaridad internacional, más bien eran relaciones personales. Si tienes un documento Word, ya eres libre. Si puedes abrir el Word, si sabes Save As, ya eres libre. Pero ¿libre dónde? No, libre en una cárcel, libre en medio del totalitarismo. Le pones una foto, como esa foto que te pones atrás, cualquier cosa, pegas una foto, dices que es la portada, le pones la fecha, que es un acto de reafirmación personal. Te estoy hablando el 4 de marzo del año 2022, y esto es una verdad que ninguna tiranía y ninguna amenaza de muerte puede impedir. Estamos hablando el 4 de marzo del 2022. ¡Pum! Episodio 1. Va creando una cronología, una tradición. Si hay un episodio 1, quiere decir que ahora tú también eres editor, que vas a estar haciendo revistas. ¿Con qué frecuencia? Mensual. Ya te vas creando tú mismo un agenciamiento, una espacialidad determinada. Sé que me estoy desenfocando según hablo, pero eso forma parte del discurso. Y pues empezamos a hacer la revista Cacharros, Jorge Alberto Aguiar Díaz, esto es en el 2003. Lisabel Mónica, bajo el nombre de Rebeca Duarte, y Orlando Luis Pardo Lazo, bajo el nombre de Pía Macabana. Por si alguien se acuerda de Pía Macabana, que aparece por ahí en algunos blogs, era yo. Siempre he tenido seudónimos de mujer. Estoy atrapado en el seudónimo equivocado. Estoy atrapado en un nombre equivocado. Orlando Luis Pardo Lazo, siempre he querido ser un autor mujer. Entonces, esa revista empieza a salir. Jorge Alberto Aguiar era la cara pública. Él realizaba talleres de formación literaria independientes. Él colaboraba con el portal de periodismo independiente Cubanet, y él era el que recibía las visitas de la seguridad del Estado en aquel momento. O sea, todavía yo y Lisabel Mónica estamos en una etapa donde queremos evitar la entrevista con el interrogador de la seguridad del Estado. Tal vez no estábamos emocionalmente y mentalmente preparados para ese espacio. Jorge Alberto, que sí lo estaba ya. Y la revista comienza a difundirse dentro de Cuba por un pequeño documento Word, y fuera de Cuba pues trae mucho interés, porque todo lo que ocurre en Cuba trae un interés. Autores de la talla de José Coser, de Lorenzo García Vega, que Lorenzo falleció ya, Carlos M. Luis, más los autores de la revista Diáspora, Rolando Sánchez Mejía, Pedro Marqués de Armas, Carlos Alberto Aguilera, comienzan a colaborar con la revista Cacharros, una revista que no existe, que es un documento Word, que es un email donde recibimos los textos y los vamos pegando, y de repente nos damos cuenta que ya tenemos que hacer un trabajo en Cuba. Y ese trabajo en Cuba es hacer la revista de mes en mes, y buscar autores de Cuba que estén censurados, buscar textos o traducir autores que sean incómodos al régimen. O sea, nosotros no queríamos ser incómodos al régimen, pero la revista Cacharros, por los agenciamientos deconstructivos, de política, de incorrección política, nos va fascinando. De ahí la importancia un poco de esa ecología. Yo invito a los escritores cubanos, ¿no? Si te creas una ecología, si te creas algo que hacer, eso te va llevando
necesariamente hacia la libertad. Nos hubiéramos quedado como siervos, como dice Virgilio Piñera, pero terminamos siendo el siervo servil, que es el siervo que quiere decir soy siervo. Y cuando tú le dices al Estado cubano, soy un siervo, soy un esclavo, ya tú estás revelando una naturaleza esclavista, tiránica, ¿no? Tú eres el amo, nosotros somos los esclavos y por eso hacemos la revista. El que se mantiene en silencio, tal vez no sabe ni qué es un siervo, o Virgilio Piñera dice es un siervo. Es una obra que se llama Los Siervos, pero el que empieza a hablar, Virgilio hace una ironía, que es, tú no te declaras libre, sino que para ser libre te declaras, oh mi amo, yo quiero ser un siervo más servil todavía, déjame hacer una revista digital. Entonces, en esa ironía de la ficción del autor versus la ficción del Estado, y ahí estoy hablando en términos de Ricardo Piglia, el novelista argentino, pues empezamos sencillamente a vivir el placer, el eros de saber que lo que escribíamos o hacíamos en Cuba lo estaban recibiendo compatriotas nuestros fuera de Cuba. Era maravilloso poder enviar una revista un martes en la mañana y recibir un correo en la tarde de Argentina, de Chile, de Estados Unidos, de México, de España. Entonces, de repente comenzamos a existir en un espacio de ciudadanía virtual que de alguna manera nos fue transformando como intelectuales en nuestra responsabilidad cívica. ¿La sabíamos? Bueno, sí, pero tal vez no la sabíamos tanto y la revista nos fue llevando a eso. Sí. ¿Ibas a decir algo? Sí, no, sí, te iba a preguntar que era ese intercambio era con otros escritores, quizás tampoco escritores de América Latina que no estaban ni politizados ni nada. ¿Cómo era ese intercambio? Digamos, ¿qué tan conscientes eran estas personas de las dificultades y la censura que sufría en Cuba? Sí, en general se podía decir que eran solidarios. Tal vez no estaban tan conscientes, tal vez eran escritores necesariamente de izquierdas, pero nosotros traficábamos. A veces le robábamos un texto a Álvaro Bizama, a veces le robábamos un texto a Zambra, a Mario Bellatín, escritor mexicano, lo conocimos en Cuba. A veces simplemente robábamos porque ya que tú eres un siervo servil, pues robar no es un delito, tú no tienes nada, tú eres el esclavo que rompe el instrumento. O sea, de repente, ¿qué podía pasar porque nosotros reprodujéramos un texto que tenía un copyright del Mercurio en Chile? ¿Qué podía pasar? ¿Qué podían hacernos? Si estábamos en Cuba, protegidos en la cárcel del totalitarismo, ¿no? Sí, que éramos unos plagiadores, nos encantaba el término, en el sentido de que estamos introduciendo voces que no hay otra manera de leerlas que no sea a través del contrabando de texto. Ahora, esos autores, yo no sé los editores, pero esos autores se sentían muy felices de estar siendo pirateados en Cuba. Ahora, en verdaderamente no es una piratería porque nosotros no estábamos ganando dinero. O sea, no estábamos vendiendo la revista, no estábamos haciendo otra cosa que introducir nombres de autores y textos y visiones muy deconstructivas, muy críticas a veces de la sociedad democrática dentro de la sociedad totalitaria. Y funcionaban a la maravilla. Cómo los chilenos hablan de Chile, cómo los chilenos reflexionaban sobre la experiencia del torturador. Hay un texto sobre Romo, bueno, un torturador que cuando tú empiezas a hablar de la experiencia de la tortura en otro país latinoamericano, resonaba en Cuba de una manera liberadora, ¿no? Cómo es la tortura en Cuba, cómo se esconde, cómo la reivindica. Y entonces, de repente, todos los temas eran políticos y algunos de ellos estaban siendo escritos por autores que ni siquiera tenían una idea del contexto cultural donde estábamos introduciéndolos a ellos. Pero en general, las poquitas experiencias que tuvimos eran siempre favorables, eran siempre de te puedo enviar un libro a Cuba. Imagínate tú, bueno, algunos lo enviaron, otros se perdieron por el camino. Germán Sierra de España. Muchas personas. Realmente fue Mario Bellatín cuando visita La Habana, que es un escritor mexicano. Él va invitado por un proyecto literario oficial y logramos verlo en La Habana. Nosotros que no éramos nadie. O sea, empezábamos a cobrar carta de ciudadanía. Y ya te juro, sinceramente, yo soy un escritor publicado en Cuba. Ya me interesaba menos un libro en la editorial Letras Cubanas. Me sentía inédito publicar en Letras Cubanas. Me interesaba más una columnita en un sitio web cualquiera. Ahora, déjame decirte una cosa. Cacharros y la revista que después hizo Raúl Flores, junto con el apoyo de todos nosotros, 33 1/3, y la revista que hizo el Lien Carrasana, La Caja de la China,
Y la revista que hizo Isabel Mónica, Desliz, esa eclosión de revistas, todas tuvieron un blog. Giovanni Sánchez estaba en Suiza. No lo estoy diciendo como una confrontación con ella, pero Giovanni Sánchez estaba en Suiza. Nosotros descubrimos que hay una página que se llama Blogspot, a veces desde un centro de trabajo oficial, a veces no íbamos a embajada todavía, a veces desde la cuenta de un extranjero. Pues íbamos allí, mira esto, tú pones Blogspot y si le pones cacharros, Blogspot, bueno, entonces se puede publicar la revista ahí como, sí. Entonces Cacharro tuvo un blog, Desliz tuvo un blog, La Caja de la Chira tuvo un blog, 33 1/3 tuvo un blogspot. Nosotros ni sabíamos que eso estaba convirtiéndose en algo importante en el mundo. Y en el año 2007, cuando de alguna manera ya algunas de estas personas han salido al exilio, comienzo yo a hacer la revista The Revolution Evening Post, el título es en inglés, la revista es en español, The Revolution Evening Post, con Amel Echevarría y Jorge Enrique Laje. En ese momento empezamos a oír un ruido, que hay algo importante pasando y alguien ganó un premio de la revista Time y un premio de periodismo en España. ¿Pero de qué se trata? No, de un blog, un bloguero. ¿Pero qué blog ni qué bloguero? Si nosotros llevamos haciendo blog hace 5 años. Claro, había tenido menos visibilidad y el discurso más moderado, más popular también, más de traducción doméstica, la contemporaneidad doméstica, como Giovanni escribía, pues trajo una gran atracción sobre ella y con mucho gusto nos hicimos amigos de ella y comenzamos a hacer otra revista que ahora te cuento. Pero lo que te quiero decir es que las revistas digitales y literarias en Cuba ocuparon la blogosfera cuando no sabíamos que era la blogosfera. Era un sitio web que nos permitía publicar lo mismo que enviábamos por email y dejarlo ahí. Todavía están algunos blogs clonados o alguna gente que hizo copia de esos blogs todavía quedan por ahí, revistacacharro.blogspot.com y cosas así, probablemente desactualizados. Yo ni sé, yo no puedo entrar en esos blogs ya, perdí las claves, no sé. Y entonces, bueno, pero fue un fenómeno interesante donde el escritor quería ubicarse en un territorio de legitimación muy diferente al que hasta ese momento venían ubicándose. Queríamos trabajar el tema político, queríamos narrar a contracorriente, queríamos ocupar formatos nuevos y de ahí, bueno, pues si quiere podemos hablar ya cuando llegamos al 2007, cómo The Revolution Evening Post comienza incluso, una vez más hablando del tráfico, del contrabando, la revista se comienza a ilustrar con portadas de otras revistas importantes norteamericanas, Esquire, The Revolution Evening, The Rolling Stone, Vanity, cualquier cosa. O sea, The Revolution Evening Post usa las portadas de otras revistas para ponerle el nombre y ser ella misma esa revista comercial, capitalista, antiliteraria. O sea, teníamos esa vocación de que esto no solamente es contra el castrismo, contra la dictadura, sino también contra la literatura, un poco un gesto caníbal, eso es una tendencia literaria, al final la tendencia caníbal, deconstructiva, y en última instancia, un discurso también que cuestionaba las bases de la cubanía. O sea, queríamos hacer un gesto literario radical, tal vez nos salió no tan bien. Creamos una generación llamada Generación Año Cero, un invento más, una manera de crear otra ecología más, porque si somos parte de una generación podemos dar una entrevista como grupo, pero no se trata de eso, no sé, la izquierda, no se trata de socializar, no se trata de comunidades, pues estábamos tratando de crear una comunidad. Lo que pasa es que cuando en el comunismo usted trata de hacer comunidad o cuando en el socialismo usted trata de socializar, inmediatamente es reprimido. La única socialización posible en el socialismo es guiada e instruida por el Estado. No puede haber una literatura independiente, grupos independientes, revistas independientes, todo está inmediatamente perseguido. Y por eso es la paradoja de la izquierda adentro y la izquierda afuera, ¿no? Los cubanos salimos de Cuba a veces un poco que queremos no socializar. Todo lo que sea trabajo voluntario es malo. Sin embargo, en el gran capitalismo imperialista, pues yo me encuentro abogados, doctores que están ganando millones de dólares y que puntualmente todas las semanas hacen trabajo voluntario. Donan parte de su tiempo trabajando con proyectos comunitarios de gratis para ayudar a las comunidades y a los desfavorecidos. En Cuba, porque el trabajo voluntario era masivo, sin sentido, una medida represiva, pues nosotros no queríamos hacer eso.
Lo mismo con la socialización, ¿no? Esa palabra nos suena a los cubanos como cuidado, cuidado en qué te estás metiendo. Sin embargo, yo me doy cuenta que lo que estábamos haciendo en Cuba era tratar de reconstruir la ciudad letrada, reconstruir un espacio autónomo para la literatura, pero no porque fuera una torre de marfil, sino porque en ese espacio autónomo de la literatura íbamos a hacer una literatura que narrara la política, que narrara Fidel Castro, que narrara la utopía, que narrara el totalitarismo y una serie de temas tabúes, más allá de la cosa, con esto termino, más allá de la cosa temática de narrar la jinetera, que es como las prostitutas del turismo, o narrar el balsero que se va del país y se muere, pobrecito. No, queríamos también cuestionar el corazón de una polis, el corazón de una ciudad letrada, política, cultural, idiosincrática. Queríamos cuestionar la tradición despótica cubana, pero eso no niega la tradición democrática cubana. Pero a nosotros nos interesaba la debacle, el horror, introducir claves culturales que no fueran típicas, convencionalmente cubanas. De ahí la influencia de Raúl Flores Iriarte, el autor de la revista 33 y un tercio, del bestseller Leer literatura mala, leer literatura de aeropuerto, y eso también empezar a construir en el campo literario cubano una zona de bad writing, para usar un término parecido al bad painting, que se puede ganar millones en el mundo, ¿no? Entonces queríamos una escritura también que fuera cuestionadora de la literatura cubana como tal. Eso ha provocado que muchos de los autores de la generación año cero, cuando tratan de publicar en España o algo así, la primera respuesta es que no parece literatura cubana. La literatura de Jorge Enrique Laje, aunque se ubica en La Habana, la literatura y él no parece cubana, no parece naturalmente cubana. Y de alguna manera es un gesto antinatural también. Queríamos una literatura bien provocadora. Y por lo tanto, claro, a la vez que salimos al exilio, se pierde toda esa fuerza de contestación, porque el enemigo va quedando un poco más lejos ahora. Te hago un par de preguntas. Una para precisar, de Revolution Evening Post, yo lo tengo como que se escribió entre fines de 2006 y 2008, ¿puede ser? Pues me mencionaste recién. Y después, por otro lado, cuando, bueno, Cacharro nace en 2003 y tengo publicaciones hasta el 2005, el 2003 es un año de, bueno, uno, todo el que conoce historia cubana contemporánea sabe que fue la ola represiva de la Primavera Negra en marzo, y bueno, y ahí en el grupo de los 75 había bueno, escritores, poetas, periodistas como, bueno, Raúl Rivero, Jorge Olivera. ¿Ustedes tenían algún tipo de intercambio o los conocían? ¿Sabían de quiénes se trataban? ¿Conocían su obra? Claro. Sí. Sí, cómo no. O sea, sobre todo, te repito, en la figura tutorial que nos introduce a nosotros al campo literario de Jorge Alberto Aguiar Díaz. No me cansaré de insistir en la importancia de esta persona. Él vive ahora en Torrevieja, en España, y él los conocía, él colaboraba con la revista Cubanet y otras revistas, la revista de Cuba, por ejemplo, que empezó a hacer Raúl Rivero, un solo ejemplar, y ya cayó preso. Jorge Alberto Aguiar no cayó preso de milagro. Tal vez porque era más escritor que periodista, tal vez porque le perdonaron la vida. O sea, él vivió ahí en Centro Habana los arrestos, y te puedes imaginar sus pupilos, sus alumnos, fueran de su misma edad, fueran mayores, fueran menores, el estado de terror en que vivíamos. Y Jorge, de alguna manera, nos calmaba y nos decía, en el momento que el terror está dentro de tu alma, da lo mismo, puedes ser un millonario, ya tú estás perdido, tú eres un sujeto destruido y un sujeto reproductor del totalitarismo. Entonces, él nos traía un código de ética. Lo que no puede entrar en tu corazón es el terror. Si te llevan a una prisión de Canaleta, te sientas ahí, te pones a escribir con un pedacito de papel o en la pared y tomas unas notas para la novela de la prisión que vas a escribir, que va a ser la mejor novela de prisiones en Cuba. O sea, teníamos esa ilusión de que el escritor, la única manera de destruirlo era destruirlo físicamente, pero no tratar de sobrevivir. O sea, nos fue preparando para ese diálogo con las autoridades totalitarias que después yo tuve que vivir en solitario, porque se hizo un vacío alrededor mío en el campo literario y yo me quedé como un activista político y tuve entrevistas con la seguridad del Estado varias veces. Entonces, Jorge es el que tiene ese diálogo directo, Jorge es el que nos conecta con Osvaldo Payá, incluso el que nos enseña a escuchar emisoras del exilio, el que tiene los emails de muchas personas.
y de alguna manera nos abre una puerta. Y yo así fue que yo conocía, por ejemplo, a Manuel Vázquez Portal cuando lo liberan en el 2005 o algo así que iba a salir, pues brevemente tenemos un encuentro con él, Osvaldo Alfonso, muchas personas que después nos damos cuenta que tuvieron una importancia grande. Nosotros, no, un tipo aquí que vino y habló, nosotros ni sabíamos muy bien, porque yo venía de un campo científico y lo que yo hacía era publicar, enviar a concursos literarios y de alguna manera yo no era un intelectual cubano. Jorge nos hace o nos ayuda a hacernos intelectuales cubanos, que quiere decir la conciencia crítica de una sociedad que le interesa todo lo que pasa en la sociedad. ¿Cuál es el tema? Movimiento Rastafari cubano. Yo no soy Rastafari, yo oigo el reggae como oigo el pop. No me interesa ya ni me interesa Haile Selassie. Pero si esto está ocurriendo en Cuba, yo no me puedo llamar un intelectual cubano si yo no me meto en la piel de estos muchachos, literalmente. Yo terminé defendiendo un caso muy famoso de un muchacho que estuvo 10 años preso y yo terminé haciendo todo un dossier, entrevistando a la familia, tratando de denunciar el caso de Héctor Riscar, que cayó preso en el año 2010 en Cuba. Entonces, como que nos enseñó de que nada humano nos es ajeno, es una sentencia muy martiana y por tanto nada social, la sociedad. La legalización de la marihuana en Cuba, pero es que yo no fumo, ese no es mi tema, me voy a meter en problemas, además de los problemas que tengo. Pero la idea sería, no, es que ese no puede dejar de ser tu tema. Mientras haya seres humanos que crean que la hoja de cannabis es natural y que ellos la consumen para un objetivo cualquiera. Pero es que aunque hubieran sectas fundamentalistas en Cuba, como intelectual también te debería interesar. Y por eso nos interesaba profundamente la experiencia del poder totalitario, porque estaba ocurriendo en un espacio que de alguna manera era el espacio intelectual cubano. O sea, al final es un profundo amor por Cuba como nación, una recuperación de la tradición, de la memoria, de los autores olvidados. Reprodujimos muchos autores de otras épocas en las revistas. Era como una recuperación del pasado y una recuperación de la afuera, traerlo todo a Cuba. Y ese profundo gesto de amor tenía sentido por eso que tú ves ahí atrás, ¿no? Por ese es el escudo de Cuba, que en una forma de corazón no se ve completo, pero es como decir, esa idea, sí, de una literatura nacional que nosotros queríamos desnacionalizar un poco por amor a la literatura nacional, por amor al logos, que es lo que quiere decir filología, por amor al discurso, por amor al lenguaje. Por lo tanto, Fidel Castro podía ser nuestro competidor. O sea, Fidel Castro había hablado demasiado, había usurpado un imaginario y nosotros queríamos arrebatarle ese imaginario a Fidel Castro. No tenemos pistola, nosotros no matamos a nadie, nosotros no hicimos terrorismo como ellos, pero el imaginario, las palabras, soberanía, libertad, pueblo, revolución, cultura, nosotros queríamos arrebatárselas al narrador en jefe y narrar nosotros la experiencia de habitar en un país como Cuba en los años cero. De ahí el nombre de Generación Año Cero. Sí, qué importante recuperar el valor y el concepto de las palabras, ¿no? Que se han desvirtuado y en fin. Lo que relatas del rol de Jorge, incluso con ustedes, digamos, todos jóvenes en ese entonces, que con inquietud como para escribir y en la literatura, interesados en el mundo más artístico, y sin embargo sirvió de puente con los activistas, ¿no? ¿Qué opinas hoy en día, digamos, de cómo fue evolucionando ese vínculo y ese diálogo y ese intercambio entre el movimiento artístico y intelectuales con la oposición más política, con la oposición más tradicional, con la sociedad civil independiente, y cómo de ese vínculo, de esa articulación, ha generado también un impacto, cómo ha llegado un mensaje de libertad, de ese anhelo por la democracia o ese anhelo para que haya un cambio en Cuba, cómo le ha llegado ese mensaje a la ciudadanía de una manera quizás distinta, estéticamente distinta, con mayor belleza, ¿no? Digamos, ¿qué me dirías al respecto? Sí, o sea, siempre hubo un arte contestatario en Cuba, siempre hubo un autor maldito, un artista censurado, pero es cierto que cuando vamos llegando a los años cero, por la eclosión tecnológica, mediática,
se van confundiendo los bordes, se van contaminando los bordes, y eso es maravilloso, ese contagio, ¿no? Siempre también el artista cubano viajaba, tenía privilegios de salir, entrar, y no se preocupaba tanto de si eso era un derecho o era un privilegio. Y eso también fue viniendo una conciencia sobre la sociedad cubana. Pero ¿por qué un arquitecto, por qué un artista del performance o visual puede viajar a una galería? No, porque es un artista. Él va por el Ministerio de Cultura, pero ¿y esa gracia? En los años 90 era como ese, ¿y esa gracia? ¿Y ese artista por qué tiene que viajar a ninguna parte? ¿Por qué viaja él y no viaja el barrendero de barrio que puede llevar sus latas a brillar en el MoMA? Y eso puede ser un performance. O sea, se empezó a deconstruir todo un sistema estructurado donde, aunque había un arte contestatario en Cuba y censurado en alguna parte, también el arte tomaba ventaja, ¿no? En los escritores, por ejemplo, ¿no? La ventaja de que Antón Arrufat fuera invitado al Congreso Latin American Studies Association y allí podía hablar a sus cositas críticas. ¿Pero por qué? ¿Por qué no podía ir yo, que era un autor de revistas digitales, ¿no? Eso va cambiando en los años cero. Es una democratización, a mí que me perdonen, pero es una democratización total, un tema horizontal, ¿no? Ya no se podía ir a un congreso siendo Reina María Rodríguez. Sí, eres muy poeta y todo lo que tú quieras, pero se te llama la atención de que al mismo evento que Reina María Rodríguez está siendo invitada en New York, estoy hablando de un ejemplo concreto en el 2010, American Societies, Orlando Luis Pardo Lazo, que estaba invitado, que había escrito un texto tan bueno como el tuyo, para no decir mejor, en la misma revista, American Societies, Orlando Luis no va. Bueno, pero es que él, imagínate, él es político. No, 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 ya no me digas eso más. O sea, empieza una lógica de contestación donde Reina María Rodríguez tiene que manifestarse. Hablen, hablen, como es como una invitación y también una coerción. El término tiene un valor negativo, pero es una coerción cívica. Yo le pongo positivo a todo, ¿no? Una coerción cívica. Tú no puedes ser más poeta cubano y viajar si otro poeta cubano, malo, bueno o kitsch, no puede viajar. A menos que ese otro poeta cubano no pueda viajar porque acaba de cometer un crimen, acaba de cometer un robo, un banco. Bueno, pues cumplirá su sentencia, ¿no? Pero cumplió su sentencia. ¿Te has preguntado tú como intelectual cubano de qué se le acusa a ese otro intelectual cubano? O sea, romper la narrativa del Estado, eso empezó a pasar gracias a esa contaminación, el movimiento bloguero. Si eras pintor, si eras activista, si eras músico, estabas invitado a formar parte de eso y había una comunidad imaginaria, por muy física que fuera, de que éramos blogueros. Después que éramos blogueros podíamos ser tuiteros. Después que éramos tuiteros podíamos estar en Facebook y crear un grupo. Podríamos crear una revista, en este caso ya más de activismo cívico, como la revista Voces, donde se invitaron a pastores de las iglesias católicas y no católicas, cristianas, la mayoría, bautistas, de otras denominaciones, donde se invitaron, bueno, movimientos activistas de presos políticos como las Damas de Blanco, donde se invitaron músicos como el grupo Porno para Ricardo, por ejemplo, no solamente a la revista, sino a los espacios que se creaban para presentar la revista. O sea, hay esa contaminación, yo uso esa palabra, donde de repente el arte, para ser más cool, para ser más atractivo, para estar más de moda, para ser más visible, para tener mayor interés, tiene que empezar a meterse en estos temas. La marcha por la no violencia que se realiza en la calle 23, que fue reprimida por la seguridad del Estado, Giovanni Sánchez y yo fuimos arrestados, pero les permiten a ellos marchar. Allí estaban los aldeanos, Aldo, el BI, los aldeanos y otros muchos grupos que en aquel momento eran políticos, pero estaban en un territorio de la captura simbólica del Estado. Estos son los raperos contestatarios que prueban que en Cuba hay libertad de expresión. A partir de ahí, yo creo, de ese momento, 2009, ya los raperos contestatarios no servían para eso. No servían para probar que había libertad de expresión porque su discurso iba al corazón del totalitarismo. El Festival Rotilla, muchos de cuyos organizadores participaban en las actividades de los blogueros, es censurado por el régimen. Es destruido, cooptado y cambiado. Un festival que se realizaba en la playa de Jibacoa y había muchos conciertos de música alternativa ahí con el auspicio y el control de la seguridad del Estado. Ya la seguridad del Estado no quería seguir controlando eso porque era un fenómeno completamente deconstructivo culturalmente, entusiasmaba al joven a ser parte del cambio. Pero es que no es esa la esencia de la revolución. Súmate al carro.
súmate al baile de los que sobran, como los prisioneros. Por eso yo siempre digo, es que ni la izquierda tiene vida en Cuba. La izquierda revolucionaria, transformativa, antipinochetista, antiderechista, no tiene vida en Cuba, porque los jóvenes que van a ser de ese tipo de izquierda, que van a ser los aliados de la izquierda chilena, no pueden organizarse, no pueden hacer las tesis de el violador eres tú, no la pueden hacer desde una espontaneidad autónoma y autofinanciarse y recibir fondos de una organización feminista de Suecia para poder manejar la actividad e irrumpir en la Plaza de la Revolución sin un permiso o con un permiso y de alguna manera cambiar radicalmente el espacio cultural cubano. No, no va a ocurrir así. No queremos los derechos de las mujeres en Cuba de esa manera. No queremos derechos de homosexuales en Cuba de esa manera. Ese es el discurso del Estado. El homosexual tiene que esperar a que el Estado cubano lo normalice. Y ya va a pasar, pero lo primero es que tiene que mantenerse en silencio y hacer solamente el activismo reafirmativo que nosotros le permitamos, en este caso a través de una mujer heterosexual que forma parte del aparato político, que es la hija de Raúl Castro, ¿no? Mariela Castro. O sea, esa pobreza conservadora, represiva del régimen cubano, yo creo que afortunadamente, porque no se sabe cómo trabaja la providencia, ha llevado al arte cubano, más toda la labor que se hace desde el exilio, a una posición de que para hacer arte tiene que ser comprometido. No puede haber otra idea más de izquierda que esta. Para hacer arte en Cuba hoy tiene que ser comprometido. ¿Comprometido con qué? Con lo único posible, con la vida, con la libertad, con la belleza, con la no continuidad, con el cambio, con Obama, change, we can change. Yes, Entonces, esa idea tan sencilla, el régimen tiene que darle la tradición del caudillo continuista, esa es la tradición como se llama en Latinoamérica, en Cuba le llaman continuidad, que significa nuestro legado no va a cambiar. Cuba está estabilizada de por vida y si para eso la población cubana tiene que seguir saliendo al exilio, tiene que seguir reprimida como está reprimida ahora después de las protestas del 11 de julio, pues ese no es un problema. Si para que Cuba, para que la revolución cubana siga en el poder, tiene que vivir en un territorio muerto artísticamente, culturalmente, eso no es un problema. Estamos dispuestos a hacerlo. Incluso estamos dispuestos a reprimir como están reprimiendo hoy por hoy o como estamos viendo que se reprime en Venezuela, en Nicaragua, en Bolivia, o sea, de la peor manera posible. El arte cubano, el Estado cubano lo ha perdido. Por supuesto, siempre crean una zona oficial, etcétera, pero cada vez más gracias a los espacios de influencia tecnológicos que están afuera de Cuba, pero que ya se pueden ver dentro de Cuba, es importante que nuestra audiencia sepa que desde el 2019 el régimen permite tener una internet limitada en los teléfonos, etcétera, y por lo tanto se ha roto esa barrera que separaba, que aislaba a los ciudadanos en Cuba. Están en las peores condiciones imaginables, los pueden censurar en cualquier momento, les quitan la internet, pero a la misma vez, este espacio que tú y yo estamos hablando, si se transmite finalmente en YouTube, alguien lo puede ver en Cuba si busca mi nombre y tu nombre. Y a lo mejor le parece aburrido, lo deja por la mitad, a lo mejor le parece revelador y lo ve hasta el final. O lo descargan y después se lo comparten a otras personas de una manera mucho más rápida a como lo hacíamos nosotros. No hemos hablado de ese tema, pero en toda esta época de los 2000, pues había una base material, el CD, el DVD, después las memorias flash, que hacía todo un poco complicado. Tú vas por la calle con 30 memorias flash y si un policía te revisa el bolso, sonaba ocupado eso, ¿no? Sonaba mal. ¿Qué estás haciendo y qué tiene ahí? Probablemente ibas a tener problemas. Hoy por hoy, WhatsApp, la transmisión inmediatamente, puedo transmitir esta conferencia si se baja en bajo formato por el Telegram y se la mando a mi grupo de Telegram. Yo no he hecho nada. Y después la borro. Bórrala. y de repente, una vez más, se puede transmitir de una manera mucho más fácil, pero desde ya recordando aquella época de los blogs, de esas revistas en los principios del año 2000, está claro que había otros obstáculos, pero ustedes se las ingeniaban y eran muy innovadores en cómo sortearlos con algún que otro
con los CDs y demás, como tú dices, y se compartía, ¿no? Es como quien presta en una biblioteca un libro, iban compartiendo ese material y se multiplicaba el impacto de dar a conocer. Así que, bueno, yo te agradezco enormemente Ujú. tu tiempo y realmente todos los datos y que nos hayas contado toda la historia de estas revistas que sin duda sentaron un precedente para lo que son hoy los medios independientes en Cuba, 14 y medio, Diario de Cuba, ADN, El Toque, los que con la Exacto. contribución de afuera o de adentro, los que son 100% hechos en Cuba y los que tienen la contribución logística también en tema de comunicación y por las dificultades que hay en Internet también desde afuera. Pero sí, ¿qué me No, vas a quería decir? decirte brevemente que uno se siente ya como un viejo emocionado, ¿no? Porque, por ejemplo, tuitear era una cosa tan excepcional y ahora yo veo muchachitos de 15 años, un muchacho que fue arrestado en Cárdenas, ya lo liberaron, que tiene un tuit donde él es natural para él usar un tuit, no conoce cómo fue entrando eso en Cuba, no conoce este esfuerzo, donde a veces nosotros para tuitear teníamos que enviar un text message al Sí, extranjero. lo recuerdo. Recuerdo que yo decía, yo tuiteaba y yo decía, ¿cómo se tuitea desde Cuba? No, desde un mensaje de texto. ¿Cómo? Sí. Sí, Entonces, desde un mensaje de texto se no importa tuiteaba. que la gente actualmente se olvide de eso, habrá espacios de la memoria como esto. Lo importante es que el futuro llegue y vaya llegando, ¿no? Y yo veo pero tanta gente en Cuba tuiteando. Veo influencers como, bueno, ahora ya salió a España, pero como Anita Consuin, una muchacha muy inteligente, a la vez muy bella, con mucho carisma, y que esa muchacha ha construido una audiencia de más de 100,000 seguidores. Sí, por su belleza, por su carisma, por la ligereza de su discurso. Perfecto. ¿Es eso tiranía? ¿Es eso represión? ¿Es eso comunismo? No, ya ella es una línea de fuga, pero construir un Sí, canal de 100,000 seguidores en la isla, eso no lo hizo Giovanni no, Sánchez. No lo hizo no, Giovanni Sánchez. O sea, de repente es como los predecesores nos sentimos muy orgullosos de que no. ahora haya toda una generación que ya ni siquiera sabe todo lo que pasamos nosotros al inicio, pero que de alguna manera yo siento que si no hubiéramos empujado el carro en esa dirección de la informatización, de la libertad de expresión en Cuba, pues estos muchachos de hoy en día tal vez hubieran tenido que esperar a otra generación, ¿no? O sea, hoy por hoy, el YouTube, las redes, los teléfonos en Cuba marcan una diferencia que el régimen tiene que vivir pendiente y represivo de ellos y ya no es como antes que claro, ellos focalizan en 2 o 3 activistas, los meten presos, pero prácticamente ellos saben que el enemigo hoy por hoy es el pueblo cubano. Con esto cierro, ¿no? El régimen No, cubano. está bien. Estoy intentando hacerte una última pregunta. Bien, ¿Vos llegaste a conocer lo que eran las bibliotecas independientes? claro, muy importante. Digamos, digamos, tuvieron un rol en cuanto a esto de compartir libros que eran censurados y, bueno, Sí, no sé hasta qué época llegó, pero sí, eh, hasta donde yo las conocí, todavía existían ya cayendo en una fase de, imagínate, de decadencia como todo en la vida a mediados de los 2000, pero es importante que el proyecto inicial de las bibliotecas independientes comprometió a muchísimos cubanos. Yo fui a casas donde habían libros maravillosos, se gastaron miles y miles de dólares en el exilio para traer libros y contrabandear, una vez más, contrabandear libros maravillosos. La cultura merece todos los puentes abiertos, todos los túneles abiertos, ¿no? La cultura merece entrar clandestina a Cuba y no tenerle miedo a esa palabra. En el capitalismo lo underground es legítimo, pero en el totalitarismo lo underground es un crimen, ¿no? No. Esas bibliotecas, yo iba allí y veía millones de libros, por supuesto las atacaron, las robaron, las asaltaron, las infiltraron. Yo conozco casos de corrupción, pero esa es la sombrita que no tiene importancia. Los libros llegaron a Cuba, le quiero agradecer a todas las personas que colaboraron con las bibliotecas independientes. Los libros llegaron a Cuba, los libros circularon y el que quiso saber, pudo saber. Lo que pasa que en Cuba muchas veces el ciudadano común prefiere no saber para no comprometerse ética y moralmente y ya cuando salga en la lotería al exilio, pues entonces
en el exilio es que el cubano sabe y dice patria y vida. Pero dentro de Cuba, muchos cubanos prefieren mejor no leer eso. ¿Por qué? Porque si tú sabes, no sabes, la conciencia humana que funciona en cualquier época y lugar, te va a decir que tú estás en falta, que tú eres un simulador, que tú eres un hipócrita. Y me lo estoy diciendo a mí. Yo era un simulador, nunca fui un cómplice, nunca fui un criminal, pero de alguna manera una revelación rápida como, no, como escritor yo no puedo seguir mintiendo, como intelectual yo no puedo seguir siendo un hipócrita. Nunca mentí en el sentido de ser cómplice del régimen, de ser parte de nada oficialista, pero mi silencio o mi literatura inicial ayudaba de alguna manera a crear cultura en Cuba. Hasta que me di cuenta, no puede haber cultura con el Estado. La cultura va a ser del ciudadano, del individuo, y yo tengo que violentar, y yo voy a ser tal vez un autor muy provocador en este sentido, otros serán menos, ¿no? Pero yo tenía una conciencia muy clara de que a la vez que tú sabes, a la vez que conoces, el único destino posible es seguir sabiendo. El conocimiento lleva a más conocimiento y con suerte a la sabiduría en términos intelectuales y en términos políticos, ¿no? Entonces, a mí ese bicho me picó y te digo sinceramente, los días más felices de mi vida en Cuba fue cuando yo comencé a ser un activista literario, político literario, donde yo sabía que en cualquier momento me podían arrestar y era como el momento de gloria. Ven a mí y arréstame porque callarme no me vas a poder callar. Y paradójicamente, y esto es una invitación a los escritores cubanos, no es un problema de coraje personal, en ese momento, Micaela, a mí me dejaron de molestar los censores y los represores. Yo tuve 3 entrevistas con la seguridad del Estado, pero otros amigos míos que no se metieron tanto en política han tenido 30 entrevistas, porque se te acerca el represor a una captura, a un diálogo, y ellos sabían que ya conmigo no era diálogo. O sea, la próxima vez que vinieran por mí era para llevarme a la cárcel. Pero mientras tanto, yo viví 3, 4, 5 años de felicidad total. De felicidad total con Giovanni Sánchez, con Rosa María Payá, con Ferrer, con Rodile, que en aquel momento con cualquiera, con Dagoberto Valdés, con Porno para Ricardo, yo podía tocar a todo el mundo en Cuba y podía ser parte de todo en Cuba, con las embajadas de cualquier país, un sentido de impunidad muy grande, porque claro, yo no estaba haciendo nada mal. Era el régimen el que estaba mal y cuando el régimen decidiera destruirme, lo iba a hacer. Pero mientras tanto, ellos sabían que no había diálogo conmigo. Así que les recomiendo a mis colegas intelectuales en Cuba, tú quieres evitarte diálogo con el Estado, sé libre y no aceptes ningún tipo de concesión ni de jueguito. Cuando eres libre, ellos tienen que tomar un plan contigo a más largo plazo. O te destruyen. Sí. Con la convicción de que uno está del lado bueno, digamos, cuando tú hablas de contrabandear libros, son libros que no deberían estar prohibidos, son libros Claro, que claro, no, esperemos que... al contrario, estamos contribuyendo a la cultura y a la difusión de conocimiento. Esperemos que las palabras no caigan en manos ahora de activistas, no, o sea, no, claro, es que a veces también, ¿no? Te convierten en el malo y uno, digamos, uno promueve la democracia, ¿no? Pero, no, y tú eres, terminas siendo, bueno, agente de la CIA, no, pero no soy ningún terrorista ni nada. Digamos, uno promueve la democracia, promover la democracia es algo como... Solamente para resumirte, cuando decimos contrabandear es un término incluso literario que se ha usado el término guerrilla semiótica por Humberto Eco. O sea, ¿cuántas armas tenemos los intelectuales cubanos? Ninguno. O sea, no se hagan los guevaristas. Nosotros no hicimos la guerrilla guevarista. Y las bibliotecas independientes, para resumir ese tema, no cobraban ni alquilaban libros. Eran libros gratis para el pueblo cubano, de todo tipo. Ahí estaba el Manifiesto Comunista también, y ahí estaban libros de Václav Havel. Muchísimos libros, muchos de ellos pro democracia, pero muchos libros también de filiación marxista. Habían entrado a Cuba libros de pensadores importantes como Deleuze, como Lacan, pues estaban allí también. Claro, nos interesaban más los libros más políticos, pero fue un gran movimiento de bibliotecas independientes. Vale la pena ese contrabando donde nadie ganaba dinero, donde el pueblo cubano no se le pedía un centavo para ilustrarlo, para volverlo a alfabetizar. Era pura ganancia, pura ganancia. Bueno, muchísimas gracias, Orlando, por tu tiempo. Y bueno, ahí estamos conectados. Muchísimas gracias. Adiós, saludos. Adiós, muchas gracias a tu espacio. Gracias, muy importante. Hasta luego.